Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, bienvenidos al programa de historia de Radio Paradigma y hoy por fin puedo decir que no estoy solo. Bueno, es que en el pasado programa el que estuvo solo fue el estudio. Sí, fue. De hecho, el estudio, porque ni estaba aquí Javi. Efectivamente. Pero hoy no solamente puedo venir yo, sino que también estás tú, Daniel. Pues sí, tengo la suerte de poder venir. Tenía ya ganas, hace tiempo que no venía y por tema de trabajo, que por suerte pues estoy trabajando ahora aquí en una excavación. Cuéntalo un poquito. No, bueno, estaba en Granada también en una excavación y me llamaron unos antiguos compañeros porque han documentado unas casas islámicas y necesitaba a alguien porque todo va con prisa en este mundo de la arqueología, entonces pues me vine para aquí y ahí estamos, dándonos el sol. No, se te nota, se te nota muchísimo que te está dando el sol. Bueno, y por supuesto, desde las pantallas pues tenemos a nuestro otro compañero, a Antonio Murillo. Pues nada, aquí estamos. Sí que es verdad que está más moreno, Dani, ¿eh? El tío. Ya venía de allí y ahora aquí. O sea que. Está aquí cogiendo pega un más, moreno arqueólogo de arqueólogo chat. Además que sí, ¿eh? Que no Claro, puede. ¿Se liga mucho con el moreno arqueólogo? ¿Lo puede confirmar? No, pues no sé. Dependerá. A lo mejor. Si es verano y se ve, pero si es invierno. Va a depender. Claro, pero el color, ese moreno arqueológico no se coge igual en invierno, no solamente porque eso no incide tanto, sino porque uno va con manga larga, ¿no? Claro, y pasa que aunque lo cojas, si te tapas no se ve. Así que, bueno, tendré que probar ahora en esta nueva época que ya tenemos calor hasta, como han dicho en el programa anterior, hasta octubre. O sea que ya... Bueno, y me parece quedarse corto. Sí. Pero bueno, sí, es lo que toca. Yo, y ya con esto cerramos introducción, a mí... Evidentemente, Antonio desde León, pues allí tiene permiso para pensar otra cosa. No, cállate, que aquí hay días que ha hecho 20 y pico grados ya, ¿eh? Claro, pero es que aquí en Córdoba, la gente que es de Córdoba, que vive en Córdoba, que prefiere de verdad el calor al frío, realmente no sé para ver que es que ya desde que hemos empezado marzo hasta noviembre va a ser morirnos de calor todo el rato. Sí. Sí. Pero que no... Eso da para hablar otro tema porque es que no está bien que eso pase, o sea, que es demasiado. Yo recuerdo hace un verano con la ola de calor trabajando también en la calle y fue interesante cuanto menos, o sea. Pero bueno. Sí. Bueno, habrá que esperar a ver si se cumple el refrán y marcea mayo, porque si no es que estamos ya en la última, ¿eh? Lo que tienes que llover, eso también. Sí, por supuesto. Pues bueno, ya hemos empezado conversaciones típicas de ascensor otra vez. Sí, la verdad que... Entre el empezar a jugar al pádel y hablar del tiempo, ya no hay vuelta atrás en nuestro camino hacia la vejez. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que nos reúne a los tres hoy haciendo el programa, que es el tema de hoy. Un tema que nos parece bastante chulo, bastante interesante y que no habíamos tratado hasta hoy. Quizás, hemos pecado, como suele ocurrir siempre, pues un poco de eurocentrismo o de occidentalismo a la hora muchas veces de tratar los temas, ¿no? Pero había un tema bastante interesante que llevábamos tiempo queriendo hablar de él, que es el de la transformación
que lleva a cabo Japón desde mediados del siglo XIX hasta que llega a la Segunda Guerra Mundial como una de las principales potencias del mundo, ¿no? Y yo creo que, bueno, y estamos todos de acuerdo, que es un tema que debíamos tratar, que aportaba mucho el conocerlo más de fondo, más de lleno, y hemos decidido traerlo. Así que lo que vamos a empezar es hablando un poquito sobre el contexto histórico internacional en el siglo XIX, un siglo en el que, bueno, va a estar dominado y va a estar protagonizado por las potencias europeas. Pero sí es verdad que en la segunda mitad del XIX aparecen una serie de potencias no europeas, como el caso de Estados Unidos, como el caso de Japón, aunque el caso de Estados Unidos sí tiene esas raíces europeas. Claro, sí. Sí, es el mundo occidental, pero... Pero es muy curioso y es muy llamativo el caso de Japón, que es una potencia netamente no europea que surge en esa segunda mitad del siglo XIX. Y vamos a comenzar, si te parece, Antonio, hablando un poquito sobre ese contexto histórico de imperialismo, de colonialismo en el continente asiático. Tú sabes que lo que tú me digas, Rafael. Escúchame, antes de empezar, hace como 3 semanas así, una amiga de aquí, que es salmantina, que está trabajando aquí, compañera de Celia, me dice, oye, ¿tú sabes algo de Japón? No sé qué. Y ya habíamos hablado de hacer el programa. Y le dije, no, espérate, que lo vamos a sacar, que lo vamos a hacer. Pues además, empecé a escuchar podcast hace tiempo. Y desde entonces, todos los días, ¿cuándo vais a hacer el programa de Japón? ¿Cuándo vais a hacer el programa de Japón? Pues mira, hija, Alicia, aquí está el programa para ti. Tu programa de Japón. Para ti. Dedicado a Alicia. Venga. Así que nada, vamos a hablar de imperialismo del siglo XIX. Bueno, no sé si quería decir algo, Dani. No, que me parece importante, que el programa me parece a señalar porque, primero, es lo que has dicho, no estamos yendo a otras latitudes, estamos en Asia, que no sé si lo hemos tocado desde el tema de los mongoles o así, creo que no hemos tocado mucho. Poco. Y que vamos a hablar de cómo un país como Japón en apenas unos años cambia literalmente un sistema feudal a ser una potencia. Y es un poco el resumen de que no suene esto simplemente, bueno, vamos a hablar de cosas del siglo XIX aburridas, sino que es un caso paradigmático, primero en Asia y segundo un cambio de un país, cosas que en Europa han pasado en siglos, allí pasaron en décadas. Y yo creo que eso es un poco lo que queremos señalar, ¿sabes? Igual se puede extrapolar un poco al caso de la Unión Soviética, ¿no? También era un país prácticamente feudal. Sí. Bueno, Rusia, ¿no? Y pasa a potencia mundial en los mismos años que Japón, ¿eh? Porque son 20 años lo que tardan en decir, chacho, que estamos aquí. Sí, pero con ese componente también en el caso de Japón, de vencer a esas connotaciones raciales, ¿no? Que luego lo veremos y hablaremos al imperialismo, porque Japón al final lo que quiere es occidentalizarse, que la política de México eso es occidentalizadora, sí. Para ser ellos potencia imperialista, no ser imperializados, ¿no? Como de hecho, es una estrategia de defensa. Sí, es prácticamente así. Se unen al enemigo, ¿no? De aquella manera. Pero bueno, se irá viendo. ¿Cuál es el contexto que tenemos en el siglo XIX? Por lo que ha dicho Rafa, básicamente. Tenemos un montón de potencias europeas que se están repartiendo el mundo y están teniendo un montón de zonas de control, ¿no? En las diferentes partes del mundo. Y en la primera mitad del siglo XIX todavía no llegamos al contexto este que hay un poco de la paz armada, rollo, ya unas potencias se pisan a otras, sino que aquí es una carrera por apropiarse de todas las zonas de influencias del mundo para controlarlo todo. Y Asia no se escapó a esto. De hecho, el caso de China, por ejemplo, pues, es claro, ¿no? Con la guerra del opio con Inglaterra y demás, cómo empiezan a meterle tratados desiguales para comerciar, para abrir determinados puertos, bueno. Y con Japón pasa tres cuartas de lo mismo. Pero ahora luego comentamos un poquito el contexto de Japón, ¿no? Pero el contexto internacional un poco de Japón está marcado un poco también por Estados Unidos. Estados Unidos influye en Japón constantemente. De hecho, los años 50 del siglo XIX, en 1853, mandó allí un pavo a un tío que se llamaba Matthew Perry. Que vaya nombre. Encima el tío de cargo era Comodoro, que yo no sé, que es una cosa de estas que suena feísima, pero es de estos almirantes o yo qué sé. Ahí no puedes decir eso, no fue ni Perry, porque Perry fue... Javi, silencia el micro a este hombre, por favor. Total, que fue el pavo este para negociar aperturas de puertos y demás. Y se firmó un tratado que también tiene un nombre bonito. Esto va a ser un poco como los aztecas, ¿vale? Los nombres, perdonadnos, ¿eh? El Tratado de Kanagawa, que se firmó un año después, en 1854. No le costó a Matthew Perry, tenía mucha labia, lo hizo rápido.
Y esto abrió los puertos, es que lo tengo que leer, porque los puertos de Shimoda y Hakodate. Además de concederle a Estados Unidos Hakodate, que es donde hacen la pasta de dientes. Bueno. Por favor, Javi, silénciale el micro, Antonio. Además de abrir los puertos, esto le concedió a Estados Unidos también el estatus de nación favorecida, que esto era una especie así como de, bueno, si tú vas a comerciar, primero conmigo. Si vas a realizar tal acto, primero me avisas a mí. Es como... Preferencia, ¿no? Sí, un tratado preferencial de relaciones comerciales y demás. ¿Qué pasa? Que luego las demás potencias dicen, con esto sí, conmigo no, pues Inglaterra y Rusia sobre todo por cercanía, Inglaterra pues porque le gusta, Inglaterra. En aquella época le gustaba siempre, bueno, y le gusta, marcar paquete, y llegó en plan, no, yo también quiero un puerto de eso, total, que abren otros puertos que son el de Kanagawa, que no es el tratado, es el puerto, se ve que lo firmaron allí, y el de Nagasaki, que Eso bueno, que es. en esta época estaba bien. En menos de 100 años se no podía sabemos. cultivar, ¿no? En esa época. En esta época se podía cultivar sin que saliera el tomaco, sí. Luego veremos lo que pasa. No vamos a hacer spoiler, no vamos a hacer spoiler de lo que hay. Quedaron hasta el final del programa. Eso, ¿qué pasará en Nagasaki? Nadie se lo imagina. Bueno, ya está viendo hacer bromas con tragedias, la verdad. Y bueno, como decíamos, Japón. Hasta luego. Total, que. Ahí me ha desconcentrado el pitío. Que Japón, ¿qué pasa con Japón? Está, aparte de este contexto internacional que estamos un poquito comentando, estaba metido dentro de lo que estaba. No sé si lo hemos comentado antes de empezar. Una especie de sociedad feudal, lo que ha dicho, lo que hemos comentado al principio del programa. Sí. Prácticamente como las de Europa. Sí. De hecho, por eso, en el año 68 va a ser cuando empieza a cambiar todo esto con la restauración o revolución Meiji, porque el Estado estaba controlado, o sea, estaba dentro de un sistema prácticamente feudal que se sustentaba en 4 pilares, que era la situación insular que tiene la propia Japón, ¿no? La economía agraria intensiva propia de sistemas feudales, una monarquía imperial centralizada de boquilla, porque luego ahora veremos quiénes son los que mandaban de verdad, y el feudalismo puro y duro. Pero además un feudalismo no ya de la baja edad media europea, sino feudalismo de la alta edad media, un feudalismo bien dividido las porciones de poder, los territorios. Aquí los marqueses y los condes manejaban el cotar. Pero en este caso no se llamaban marqueses ni nada, eran los shogun, que yo creo que son las especies estas de los samuráis, ¿no? Esta gente, ¿no? Sí, los samuráis estaban como al servicio de los shogun. O sea, el shogun, estaban los shogunatos, que serían esos feudos, que básicamente era una economía agraria, como hemos dicho. Claro, una economía agraria primaria, que los de impuestos eran en especie en ese sentido, que luego eso se cambiará ya con los meiji a moneda y tal. Pero son los shogun los que cogen lo que se produce en esa tierra, igual que un señor feudal, a cambio de protegerla, igual que un señor feudal. Claro. Y son los samuráis, los soldados que tiene con una especie de el señor feudal de los nobles, pues los shogun y los samuráis, algo así. Extrapolando mucho, pero y que al final, como pasaba un poco en Europa, los reyes, y en este caso el emperador, no va a tener, que es lo que tú has comentado así de soslayo, que ahora supongo que no tenía un poder, que ni pincha ni cortaba, que el que mandaba ahí eran los shogun. Sí, que era al final como un primo interpares. Al final era una figura más simbólica. Sí, claro, como un rey en la alta edad media. Sí. Quitando a Carlomagno, cualquier rey hasta el siglo XII o así no eran nada. Sí, en verdad, sí, hasta el siglo XIV, siglo XV aquí en España, o cualquier noble con más poder le podía rebatir la corona incluso al rey. Eso es muy curioso porque hemos dicho que pasa del feudalismo a la industrialización en lo que Europa pasa en siglo, aquí en años, pero si te das cuenta, también pasa en parte, y ahora lo dirás, por el absolutismo, porque primero hay una fase en la que el emperador empieza a ajustar todo para tener poder absoluto y luego ya se lanza a industrializarse. Entonces, ¿qué pasa por 3 épocas históricas que en nuestros libros de secundaria ocupan temas enteros? Aquí, no sé, en el libro de secundaria de Japón lo que tú comentas 3 párrafos. Lo que tú comentas que lo que en Europa sucede a lo largo de siglos, con etapas muy bien diferenciadas a lo largo de siglos, ¿no? Esa Europa feudal que dura pues
durante tantos y tantos años, ¿no? Cómo se va convirtiendo luego la monarquía en un estado cada vez más autoritario, esa concentración de poder por parte de la monarquía, que ya, como ya digo, tanto en España como en Europa, pasa por muchas fases y dura muchísimo tiempo. Sí, sí. Luego, la llegada del absolutismo, como el absolutismo, es verdad que conforme nos acercamos al presente, los procesos históricos ocupan menos tiempo, pero es verdad como el absolutismo no cae con la Revolución Francesa, sino que a lo largo del siglo XIX vemos esa lucha, vemos esa pugna entre absolutismo, entre liberalismo, ¿no? Hasta la que vuelta ya al antiguo régimen. realmente el liberalismo se consigue establecer de manera definitiva ya en la segunda mitad del siglo XIX. Pero, y si te pones tonto, hasta más tarde. Y si te pones tonto, en algunos países, bueno, y sin ponerse tonto, en la Primera Guerra Mundial todavía hay monarquía absoluta, ¿no? Tenemos el Imperio Otomano, claro. El Imperio Austriaco prácticamente es una monarquía. La Primera Guerra Mundial es el fin de los imperialismos, ¿no? O sea, efectivamente. Y eso en Japón estamos observando cómo a partir de 1868 se va a suceder todas esas fases, ¿no? de feudalismo, de absolutismo, de luego esa occidentalización, de una manera muy rápida. También no caigamos en el error de, claro, lo estamos vendiendo a lo mejor como la gente va, o aliens, no, hombre. Es que hay un contexto que le rodea, que ya ha pasado todos esos estadios históricos, entonces ya las influencias que llegan son esas. O sea, es como si a un tío del Paleolítico le llega una influencia del bronce. Esta analogía, entonces se va a acercar a eso mucho más rápido, que sí tiene que hacerlo entonces es normal. Porque además Japón, y eso lo va a explicar ahora Antonio seguro, sigue un modelo claro occidentalizante. Entonces, tiene muy claro en lo que ocurre en su contexto internacional y cómo funcionan esos estados, tanto europeos como... No, y conoce cómo funcionan. De hecho, se aíslan, no hay un aislamiento de ellos, o sea, que conocen lo que hay. Pero bueno, ya está, Antonio, sigue. Exactamente, por eso viene la revolución, la restauración Meiji. Bueno, comentando un poquito lo del shogunato, ¿no? Para que nos quede claro. Esto era un gobierno militar, un gobierno de nobles, de señores feudales, como hemos dicho, que estaban encabezados por el shogun, o también se le dominaba Bakifu, ¿vale? Aquí los nombres son la leche, ¿eh? Y los de China, mejor. Otro día haremos un programa de China también de esta época, que también está muy guapo, ¿eh? Es justamente el caso contrario. Bueno, el shogunato Tokugawa, que era el que más mandaba, pues lo ostentaba la familia Tokugawa, evidentemente, ¿no? No los López, Tokugawa, claro. Entonces, también me hace gracia cómo se le llama al emperador, que también aparte de emperador se le llama Mikado, que me lo imagino como un palillo con chocolate. Y bueno, el poder del emperador, como hemos dicho, pues estaba subordinado al shogun, evidentemente. Entonces, la estructura territorial del país se basaba en feudos o daimios, como se llama, se llama así, que están sometidos al shogunato. Y hay tres tipos de feudos. Están los que son emparentados con la familia Tokugawa, luego están los que son aliados, y luego están los que fueron sometidos por la familia Tokugawa, como pueden ser los feudos de Satsuma y Chosu, según pone... Esos quedan de camino por la carretera para Murcia. Esos quedan por ahí, ¿no? ¿Por dónde están esos condados? Eso, aquí, mira, aquí en mi calle tú vas para abajo y al lado de la catedral pasas para atrás, ahí está uno. El de Chosu. El de Chosu está ahí. Ahí pone una cerveza del caso. Pero bueno, Antonio, no es tontería hablar de temas territorio, porque que no se nos olvide que es un contexto insular. Claro. Y atrapado en sí mismo, todo esto. Al final es una cosa que, si él lo comentaba, que una de las características de la situación feudal, de la situación económica, social y política de Japón antes de la restauración Meiji, es principalmente la situación insular. Al final les hace estar... Que eso es lo que hace también que no evolucionan a lo mejor al nivel que evolucionan otros territorios que tienen más conexión. Si faltan recursos y estás encerrado, solamente tienes unos recursos limitados, ¿no? Claro, si es que al final el feudalismo, recordamos, cuando hemos hablado de otras cosas, el feudalismo nace como una especie de autarquía agraria cuando el sistema comercial romano cae en Europa. Que de hecho el feudalismo desaparece de Europa cuando ese sistema comercial en torno al Mediterráneo vuelve a restablecerse con las cruzadas, con las conquistas de Oriente, con el establecimiento de los gobiernos autoritarios y demás. Entonces aquí, por eso pasa esto un poco. Y claro, con la restauración Meiji van a entrar de lleno en toda la pugna por el control del mundo, y ahí es como, por eso evolucionan tan rápido.
Entonces, muy importante los feudos estos que hemos dicho que estaban sometidos, porque estos son los que van a restablecer la restauración del poder imperial en el 68. Y ahora vamos ya a hablar un poquito de la era Meiji, que es esta, que está de 1868 hasta 1912, que según una señora que se llama Rosario de la Torre, hay 2 fases, ¿vale? En la primera fase, entre el 68 y el 81, hay un periodo enorme de reformas de todo tipo del Estado. Hay reformas políticas. Se crea un Estado centralizado que está bajo el poder directo del emperador, que era Mutsuhito. Luego ya veremos los que le siguen, que también tienen nombres graciosos. Pero, Antonio, una cosa, para que quede la estructura... o sea, tenemos el tema de los feudos shogunatos. Sí. Viene Estados Unidos en el 54 con lo del Kanagawa. El Tratado de Kanagawa. Que sería como el primer aperturismo, y a partir de ahí ya se van a suceder todas estas tensiones que van a llevar a lo que estás diciendo ahora, que es lo mismo. Entonces, como que el detonante es que venga Estados Unidos. Y, claro, la injerencia extranjera un poco también detona esto. Aparte de todas las malas situaciones del feudalismo, pero vamos. Pues total. Vamos a explicar un poquito en qué consiste la reforma esta. A ver, políticamente lo que he dicho, se crea un Estado centralizado que esté bajo el poder directo del emperador, que este tío pues, proclamó una cosa que se llamó el juramento de los 5 artículos, que es este documento el que promueve la occidentalización de Japón, que es de lo primerito que se hace. Y luego ya hay otro tipo de reformas. Voy a explicar las más importantes, ¿no? Tampoco me voy a meter aquí a ver cuántos diputados había más de menos en el Congreso japonés, ¿sabes? Bueno, luego hay reformas institucionales y administrativas. Por ejemplo, se creó una nueva administración territorial que se basó en departamentos y provincias, rompiendo un poco pues, con la organización territorial feudal que tenían antes. Se formó un funcionariado, hay palabras que a veces me cuestan, que estaba integrado por técnicos y expertos. Se dividieron los poderes de la administración estatal, se trasladó la capital a Tokio y se creó un ejército imperial. Que esto también es muy importante cuando, por ejemplo, los reyes en la Edad Media crean su ejército mercenario pagado por ellos y no tienen que depender de las mernadas de los nobles. Sí, correcto. Luego hay también reformas económicas, que también son muy importantes porque sentaron las bases para el desarrollo del capitalismo y del imperialismo que va a seguir luego Japón, como veremos. En especial, sobre todo, una cosa de las que fue más importante en industria pesada y en inversión de capitales. Que esto se manifestó, pues, sobre todo a través de la creación del Ministerio de Industria en el año 1870 y la Bolsa de Tokio en el año 1878. Y luego también muy importantes son las reformas jurídicas, sociales y jurídicas, que aparte de hacer desaparecer los privilegios personales, elaboraron pues, un código penal, un código civil nuevo, que se inspiraron en la última constitución francesa. No sé si se inspiran en la revolución o ya en la posterior de los años 40. Es de la república que nació en el 48, pero no lo sé. El caso que es de inspiración francesa. La Segunda República. Que tiene mucha inspiración europea toda esta reforma. El ejército lo tiene en Prusia, alemán, lo naval lo tiene en lo americano. Sí, y luego me gustaría, le dedicamos un ratito, una frase al tema de la educación, porque va a ser muy importante, que se inspira en modelo francés, si no recuerdo mal. O por ahí. Y muchos estudiantes japoneses que se van de Erasmus. Que van a Europa, a América a estudiar. Y al revés, o sea, traen a muchísimos, no estudiantes, pero técnicos y expertos, traen muchísimos europeos pues para que dirían todo el cotarro que tienen que hacer. ¿Sabes? Para las transformaciones económicas, las transformaciones políticas, las transformaciones industriales, y aparte pues están mandando a su gente por ahí para que estudie y se forme en lo último que hay en el mundo en esa época. Vale, lo que estaba diciendo, que de las reformas sociales y jurídicas, pues eso, que abolen los privilegios personales, hay un código penal, otro civil de inspiración francesa, y se establece la igualdad jurídica, que hasta entonces pues no existía. Es como si establecen un poco lo que es el Estado de Derecho entendido de esa época, ¿no? Sí. Y también lo que estábamos diciendo, que comienzan las relaciones entre europeos y japoneses, aparte de con la educación. El Ministerio de Instrucción Pública se occidentaliza. Cogen el calendario gregoriano, que hasta entonces tienen un calendario propio, que también es importante. Y la universidad, que me encanta cómo se llama esta universidad, la Universidad Imperial de Tokio. Sí, fundaron la universidad. Es poca cosa, ¿eh? Yo soy graduado en la Universidad Imperial de Tokio, yo en la UCO. No suena igual. No suena igual, a ver. Y es muy importante porque esta universidad se abre al mundo, como hemos dicho, y empieza a entrar un montón de gente de todos lados.
y empieza a mandar gente por ahí y eso hace que Japón comience a occidentalizarse y abra el camino a lo que va a pasar un poco en la segunda fase, que es lo que viene ahora. Esta segunda fase, entre 1891 y 1912, que es cuando ya va a terminar un poco lo que es la restauración Meiji, porque ya va a estar asentado, pues en esta fase se consolidan las reformas. Y se regula la actividad política con la Constitución de 1889. O sea, hasta en esto ya están... Fijaros que pasamos del feudalismo al constitucionalismo. La Constitución, sí. En 20 años. Sí, una constitución que... De inspiración prusiana. Efectivamente, como decía Dani, de inspiración prusiana. Ellos tienen, además, es bastante autoritaria. Era un estado de rabiosa actualidad el de Alemania, porque poco antes, 20 años antes, se había configurado como imperio, y el segundo Reich alemán que aparece en el concierto internacional de una manera tardía, pero plantándole cara desde el primer momento a imperios tradicionales como el británico y el francés, que eso desestabilizó muchísimo la geopolítica internacional en esa época y fue el inicio de esa paz armada. O sea que fíjate qué referentes tiene el Japón de ese momento, ¿no? Uno de los estados más pujantes de la época como Alemania. Sí, es que además Juan Pablo Fusi lo dice, que la aparición de Alemania, pero sobre todo cuando cae Bismarck y empieza Guillermo II con la Weltpolitik, es lo que hace que estalle un poco la chispa, porque Bismarck, o sea, Alemania no tiene un poder, por ejemplo, comparable al de Inglaterra, porque no lo tiene, no. pero es el árbitro. Es el árbitro de todas las relaciones internacionales. Bismarck consigue establecer con los sistemas bismarckianos una cosa que es tremenda. Y aparte, su influencia pues llega hasta el otro extremo del mundo, que es Japón. Sí, sí. Y fijaros, porque es que la Constitución tiene un carácter autoritario al estilo prusiano. Y de esto eso luego se va a ver mucho porque los marca tanto que hasta Hirohito y demás, que, bueno, quitando al tipo que era el que dirigía un poco el cotarro político, ¿no? Hideki. Bueno, sí, eso después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso ya es mucho después, pero me refiero que todavía sigue ahí primando más la inspiración prusiana que la inspiración hitleriana. Sí, ¿sabes lo que te digo? Sí. El canciller, el primer ministro, todo eso. De hecho, que el militarismo japonés yo creo que seguiría una base más prusiana que la propia de su aliado nazi. No, se ve que sus pretensiones son más de un imperialismo más antiguo, entre comillas, que el que tiene la Alemania de Aunque vamos parte por parte porque no adelantamos. Digo yo, los japoneses, en verdad, mira, los alemanes, los franceses, los ingleses ahí trabajando durante siglos para inventarse las constituciones y estas cosas, y los japoneses hicieron plagio. sin citar, sin referenciar. Claro, pero luego, yo qué sé, ellos inventaron Doraemon, Pokémon, yo qué sé, esas cosas. Ya tuvieron tiempo para inventar todos los dibujos que se echaban en Canal Sur. Han tenido Ahí no la devolvieron, me dieron, vamos a copiar la Constitución a esta gente, pero luego, pues yo qué sé, pues... Hombre, tienen grandes aportaciones a la cultura. Hicieron su favor al mundo. Otras no tan buenas, pero bueno. Claro, tampoco, que sí, cuidado con que los japoneses, ya hablaremos de esto, que poco se les señala como... Cuando se habla de los malos de la historia, no se nombra mucho a los japoneses y cuidado porque la liaron. No, la liaron, ¿no? En esta época que vamos ahora luego, esta gente la lía que da gusto, ¿eh? Se les va la cabeza en plan a conquistar, que es tarde. Que somos una isla nada más, que nos apetece tener un poquito de continente por ahí. Si nos acompañan hasta el final del programa, pensarán que al lado de estos intrépidos japoneses, Mussolini es Santa Teresa de Jesús. Nadie. Hombre, Mussolini no es nadie al lado de esta gente, pero vamos, ni de lejos. Ni de lejos. Solo hay un ridículo militar más grande que el de Mussolini y es de los australianos que perdieron la guerra contra los pájaros, eso. La guerra de Mu, sí. Sí. Solo está ese ridículo militar más grande que el de Mussolini. Bueno, ¿en qué se basa el sistema político que establece la Constitución del 89 japonesa? Bueno, pues tiene dos cámaras legislativas. El juego de partidos políticos, un rollo así, restauración española. El poder ejecutivo lo tiene el emperador, ojo, que tiene mucha importancia el emperador todavía. Pero al final pasa como en todos los sistemas. La política se basa en el dominio oligárquico. La oligarquía al final controlan el juego político y controlan las decisiones y lo que va al país. Y esto es determinante porque la oligarquía va a ser muy nacionalista. Sí. Muy nacionalista. Entonces, cuando empieza el siglo XX, es cuando empieza a surgir el imperialismo japonés.
que es consecuencia pues, de la consolidación de la reforma de la restauración en México, como hemos dicho. Y sobre todo, después de la guerra ruso-japonesa. Porque Rusia, siendo todo lo que era una potencia a tener en cuenta, y Japón le gana en 1905. Y ahí es cuando emergen una cosa que se llaman los zaibatsu, que son como una especie de monopolios controlados por grandes oligarcas que son los que van a manejar el cotarro a partir de ahora. Sí, Antonio, es un punto de inflexión importantísimo la guerra ruso-japonesa, ¿verdad? Para ambos, tanto para Rusia como para... Porque hasta ese momento, aunque sí es cierto que Japón pues, venía experimentando ese crecimiento, tanto militar como económico y político, a nivel internacional se le seguía teniendo como un país completamente secundario. Sí, a colonizar, básicamente. Un país, efectivamente, que no se le diferenciaba de otros tantos territorios colonizados por los europeos en Asia. Y, sin embargo, el impacto de que una potencia europea, como lo era el Imperio Ruso, por muchos problemas que tuviera el Imperio Ruso, fuera derrotada por Japón, eso generó un impacto, un trauma también en la sociedad tanto rusa, bueno, que se produjo una de las consecuencias de la Revolución Rusa de 1905. Es que fue es que viene lo de la coraza Potenkin y todas estas cosas. Es que fue clave para la historia de Rusia y de Europa occidental. De la humanidad, vamos. A nivel internacional es ojo con Japón. Ojo con Japón, porque ya aparece como una potencia verdadera en el mundo. Y los propios japoneses diciendo, chacho, en verdad. Claro. Esto es como cuando un equipillo le gana, yo qué sé, le gana al Barça y se crece, por lo mismo. Por eso es importante el tema de la educación, en el caso de Japón, al menos yo lo veo así, porque va a generar ese nacionalismo y esa disciplina, ¿sabes? De meter en la cabeza de todos los japoneses ese ideario imperial, de todo a una. No sé, creo que consiguen crear como un paquete mental, ¿sabes? Sí. Que va a ayudar mucho a todo esto, junto con la economía de guerra y todas las cosas que ahora se dirán. Pero por eso es que cuando pasan ese tipo de cosas, es como ya que todo el mundo le da, hostia, pues que somos la leche, eso. Sí. Claro, y lo que decía, importante sobre todo, nacen los grandes oligarcas japoneses, que son los zaibatsu, que se van a aliar con el ejército. Esta gente, y es lo que va a determinar la política expansionista que va a seguir Japón desde este momento. Entonces, la élite japonesa abraza el darwinismo social de una manera que no te la crees ni tú, y claro, empiezan a meterse en la competencia internacional. Bueno, además que se meten en un muy buen momento, porque es cuando está a punto de estallar todo, y luego lo veremos, se aprovechan del Tratado de Versalles esta gente, de los tratados de la Conferencia de París, vaya, se aprovechan que da gusto. Sobre todo quitándole territorios que pertenecían al Imperio Alemán. Sí, Alemania le quita cosas. A Alemania le quitan unos poquillos de cosas. Y bueno, ya ahí aprovechan y se quedan con otras por el camino. Los tíos. Antes habían anexionado Corea en 1910. A eso iba ahora mismo, que con esta política es cuando en 1910 pues hay un grupo de colaboracionistas coreanos que ayudan a los japoneses, que el grupo se llama Illinjoe. ¿Era un grupo de K-pop? Pues seguramente, porque para vender tu país así tienes que cantar eso por lo menos. Total, que en ese año, 1910, como ha dicho Rafa, se firma el Tratado de Anexión completa de Corea, y Corea pasa a pertenecer a Japón. Ya tienen tierra en el continente. Ya tienen una punta de lanza desde la que lanzar incursiones, y bueno, ahora empiezan las cosas. Ahora ya vamos a empezar camino un poco de lo que sigue en Japón desde este año, 1910, 1912, hasta la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos dos emperadores, ¿vale? Uno que es Taiso, que bueno, está ahí, hace sus cositas. Pero luego viene el grande, porque viene el emperador, ¿cómo se llamaba? Emperador Showa. La tercera pata del eje. Sí, es la tercera pata. Hirohito. ¿Qué poco se le tiene? Es que yo creo que una figura que a nivel popular no se le tiene nada en cuenta cuando hablamos de Segunda Guerra Mundial. O sea, pero que el tío pierde la Segunda Guerra Mundial del lado del eje y aguanta en el poder hasta el 89. Bueno, ahora lo vamos a ver. Si es que a mí lo que me gustaría es que alguien me explicara cómo, y como lo ha dicho antes Antonio, el emperador tiene desde la Constitución del 89 el poder ejecutivo, y luego con los tratados de paz de la Segunda Guerra Mundial se le exculpa de toda implicación, de toda responsabilidad. Es curioso. Yo creo que al final que se consideró... le interesaba no generar más problemas, yo creo, y tener otro estado satélite más y construido por ellos mismos, yo qué sé. Igual que hay nazis que se los llevan a Estados Unidos y les dan asilo para que
para las bombas nucleares. A Estados Unidos es un poco así, en términos generales. Es como, bueno. Claro, si como ahora me hizo con sirve- España. Sí, como hizo con Franco. No, me lo estoy inventando un poco sobre la marcha, Sí, pero que es una de las posibilidades que... Que eso influyó fijo, Claro. fijo. Pues no le interesa un Japón desestructurado y un Japón hecho polvo, no. porque además el emperador es como una especie de símbolo nacional, ¿no? Yo qué sé, es como si nos quitan aquí, yo qué sé. Es que hay tantas cosas que nos podían quitar, en verdad, yo qué sé, pero como si nos quitan la cervecita de por la tarde, ¿sabes? O la de antes de comer. O la de antes de Pero el emperador o juega la de ese la una. papel. Más como de. Yo siempre he visto al emperador en Japón. En esta época también, bueno, no sé, como figura, ¿no? Es que Sí, es una figura simbólica muy importante dentro de Japón, ¿no? más ¿Verdad? que. No sé, de verdad te lo quieres quitar del medio, crees que va a cambiar mucho más. No sé. A lo mejor. A veces más los militares, los generales, según quién importan más, porque son los que tienen lo que marca la línea bélica, eso. No sé. El caso es que durante estos años se va a ver un creciente militarismo y un afán expansionista agresivo a más no poder. De hecho, lo que demostraron anexionándose Corea, pero ahora luego van a estar un poco más tranquilitos, porque como el contexto es diferente, Japón aquí son listos y se aprovechan de los resultados de la Primera Guerra Mundial, como he dicho. Bueno, el emperador Taiso está hasta el 26, ¿vale? Del 12 al 26, para que no se nos... Claro, para que pero estemos, porque para que ellos estemos están los ubicados. aliados en la primera. Claro. Claro, se adhieren creo que en el año 1915, si no me equivoco, en 1916, se entran dentro de parte de los aliados. Es que no lo recuerdo bien el Diría año. que 15, pero vamos, por ahí. Pero es que un año después de la guerra, ya cuando ven que está la cosa un poco así... Porque Pero tampoco, luego no reciben ellos mucho. Tampoco reciben cosillas porque reciben lo que ha dicho Rafa antes, las posesiones alemanas que tenía en China y en el Pacífico, y en el Pacífico Sur. Que esto va a ser luego foco también de conflicto con China. Importante, porque claro, China quería lo que supuestamente era chino, claro. Claro, leche. Si esto lo tiene los alemanes ahora por la cara, Ahora no lo vas a tienen tener tú. esto. Claro. Sí, hombre, claro. Pues total, que entra en los años 20 Japón como una gran potencia mundial. Y una gran potencia industrial y con una actividad cultural importante, ¿no? Que ya no es moco de pavo. Ya Japón en menos de, ¿qué son? 30, en 50 años ha pasado de no tener ningún papel ni ninguna importancia en el contexto internacional a ser una de las que está ahí, no de las principalísimas, pero muy importante. Por lo menos en Asia, sí. En Asia, por supuesto, y a nivel internacional en una segunda fila de las más importantes. Y ya tiene sus ferrocarriles, sus barcos bien y todo. Sí, cuando vinieron los Estados Unidos, había por ahí, lo he leído y no he cogido la cita, macho, pero me ha parecido interesante porque como que ellos hablaban cuando vieron a los barcos estadounidenses que les molestaban mucho el ruido de esos barcos, no sé, que no sé, tenían ni barcos de vapor, ¿sabes? Era como otro mundo, tío. El otro día, ayer mismo, no sé, cuando quedamos, estuvimos hablando, alguien comentó lo de la película del último Samurái. Sí. Que bueno, que es una película que hay que ver sus tal, pero esa idea de la pólvora, de algo nuevo, de no sé, se vivió parte un poco así, pero se acogió de forma muy rápida y tal. Sí. Pero ahora mira, en esta época, viendo todo el contexto este imperialista y demás, es curioso porque va a haber una época de democratización en Japón. De hecho, en el año 1925 se aprobó el sufragio universal masculino. Pero era muy reducido, ¿no? Ah, no, el universal dice. Universal masculino. Es que el anterior era muy reducido, creo que eran como solo los que podían pagarlo, incluso, y cosas así, que creo haber leído, pero sí, eran censitarios. Y bueno, incluso en el año 22 participaron en la conferencia de Washington, que es resultado de las políticas estas antimilitaristas de la Primera Guerra Mundial, y aceptan poner freno a su política imperialista. Evacúan Siberia, que la estaban empezando a ocupar. Bueno, entra la Sociedad de Naciones. Claro, prometen el abandono de Shandong, que es la provincia china que la habían ocupado, que pertenecía a Alemania, y limitan la Marina de Guerra. Pero claro, ¿qué pasa? Que todas las demás potencias habían limitado también, al igual que Japón. Entonces, ¿qué pasa con Japón? Que a pesar de las limitaciones, entonces ahora sí que es claramente la principal potencia de Extremo Oriente. Porque ya las demás potencias, al haber limitado su capacidad, por ejemplo, marina y demás, ya no llegan para meterse un poquito de lo que hace Japón. Entonces Japón, aun habiendo limitado, es la que maneja el cotarro en Extremo Oriente en este momento, claramente. Claro. Es que si ya empieza a acabarse lo que es el colonialismo, ellos ya no tienen competidores occidentales en esa zona. Exactamente. Y por eso es lo que va a pasar en la siguiente etapa, que ya es la del máquina, la de Hirohito.
El emperador Showa. El emperador Showa, que no sé de qué vendrá eso. Edu, ¿eso de qué? Edu lo sabía. Ponlo en comentarios. Que tenemos un amigo de la carrera que puede ser el mayor experto en historia En asiática. Corea y Japón, sí. Terrible. A veces decía cosas que digo, pero eso existe. Sí, Total, que... ¿qué pasa en la época esta de Hirohito y Showa? Bueno, pues aquí el nacionalismo empieza a crecer otra vez como la seta en zona oscura y vuelve la política imperialista. ¿Qué pasa? Que aunque el contexto este de los años 20, pues al final está todo el mundo muy tranquilito, no sé qué, no sé cuánto, llega el crash del 29 y aquí se vuelve todo el mundo loco. Y Japón no iba a ser menos. Sí. Entonces, Japón, que estaba antes participando de lo que se llamó el sistema de comercio de puertas abiertas, o sea, una especie de, no globalización, pero sí una especie de concepto parecido de comercio así mundial, general y demás, y dicen, esto no vale. Y entonces en el 31 dicen, se acabó aquí las tonterías, y entonces cuando invaden Manchuria y establecen el estado satélite de Manchukuo, que colocando al que fuera el último emperador chino, que fue derrotado por la revolución nacionalista del Kuomintang, creo que fue, del Su Yat-sen. Sí, Puyi, ¿no? El emperador Puyi. Puyi. No confundir con el diminutivo cariñoso que se le da a Puyol. ¿Te imaginas? Es Puyi. Lo de Showa es lo que es el nombre de la era de su reinado, que es la era Showa. Vale. Que es como lo del año de las ratas, todas estas cosas, ¿no? Sí, un poco... Sí, es que cada emperador tiene como su era de reinado. Y Sí, es un poco así como en Egipto, ¿no? Dinastía tal, no sé cuánto, ese rollo, ¿no? Claro. No sé si son tanto por dinastías como por tiempo. Es por reinado, ¿no? Sí, es por reinado. Cada reinado recibe un apelativo. Le dan un nombre, como si fuera una era. Sí. Bueno, no lo sabía, pues eso está curioso para meterlo también en el tema. Bueno, colocan allí a Puyi. Y China, pues ya están metiéndole mano a China. Y esto ya en el 31. Y aquí ya, bueno, si nos ponemos en el contexto internacional en esta época, Hitler está a las puertas del poder, Mussolini lleva ya 10 años en el poder. Años. Sí. En España acaba de instaurarse la Segunda República. Pero el contexto pinta malo. Empieza ahora la política de apaciguamiento y todo este rollo. Y... Vale. ¿Qué ha pasado? Vamos a cortar un momento porque es que ahora parece esto una gilipollez, pero en Córdoba va a haber una mascleta. Va a ser ahora, así que cuando pase seguimos, ¿vale? Vale. Cuando termine de hablar, bueno, pero ya está. ¿Esto qué es? ¿A las 2? Pero a las 2 en punto empieza a tronar. ¿Y cuánto va a durar esto, macho? Se va a hacer 5 o 10 minutos. Hostia. Qué buen día, como... Que yo, Antonio, lo que quería decir era como que cuando termines, que ya no siguierais hablando. Pero bueno. Pues... Ay, ya es que no sé dónde me he quedado, pero no pasa nada. Está hablando un poco... Si me he quedado ahí bien, porque me he parado... Javi, no te preocupes porque me he parado justo cuando he visto a Rafa eso, mirad, y he cortado el discurso ahí. Y ya he dicho qué pasa. Y ya está. O sea, que eso se corta ahí y tomas por culo. Vale, mira, ya empieza. Ya se está escuchando. Ya están las palomas muriéndose. Pues, joder. Espero que los perros estén a salvo. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que es que Manchuria, estamos hablando de una de las regiones más importantes para China, ¿no? Japón le está metiendo un bocado a China en una región fundamental. Y bastante amplia, que no es como la península esta de Shandong que contábamos antes, que también es grande, pero no es Manchuria. Es un pedazo de cacho. Sí. Bueno, después de esto hay una cosa que hace cambiar ya definitivamente la política exterior, interior y demás, el comportamiento de Japón, que es el asesinato del primer ministro japonés, Inukai, en el año 32. Y a partir de aquí Japón ya se deja de democracia ni hostia y va a estar gobernada por gabinetes de unidad nacional, que van a estar dirigidos por militares. Y aunque la constitución del 89 no se abolió, pero hubo un golpe de estado en el 36, ay, qué casualidad, y que estableció un control militar del Estado, pues, completamente. Y aquí es donde nos adentramos ya, pues, en lo que va a pasar con la cosa de China y demás, ¿no? Hay un incidente que se llama el incidente del puente de Marco Polo, que es lo que marca el punto de inflexión que hace que estalle la Segunda Guerra Chino-Japonesa. La primera fue hace mucho.
y en el 37, si no me equivoco, que es una Sí. guerra que se solapa incluso con la Segunda Guerra Mundial. Sí, finaliza de hecho Claro. con la rendición japonesa de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, porque finaliza en el 45 y del 45 al 49 China tiene su guerra civil. O sea, China Sí. se tira como, yo qué sé, un montón, se tira como 12 13 años de años guerra, de sí. guerra tranquilamente. Sí. ¿Qué pasa con la Segunda Guerra Mundial? Pues Japón en verdad estaba tranquilito a sus cosas, conquistando por aquí, conquistando por allá, pero tiene la feliz idea en el 41 de pegarle un bombazo a Pearl Harbor. Sí, bueno, antes de eso, en China estaba realizando auténticas Sí, hay masacres, que ¿no? hablar de Sí. lo de Nanking Como la y de todo Nankín. eso. Pero Meterle vosotros a eso. no, Mm. incidí en eso y Rafa, lo explica tú. A nivel de... Pero que venía a colación de lo que he dicho antes, de nadie se acuerda de lo que ha hecho Japón, nadie habla. Lo de Nanking es algo Una de las mayores histórico. catástrofes. A nivel de Sí, masacre y de... Es un sin igual. O sea, Ahí no es donde gasearon a un montón de gente con armas químicas de la leche Sí. que todavía se notan también las consecuencias. Sí, Puede ser. No conozco los detalles de esa masacre, pero estamos hablando del asesinato de una enorme parte de la población de Nankín, que era una de las principales ciudades de China. Y marca es uno de, bueno, el ejemplo más paradigmático de ese expansionismo japonés muy agresivo, extremadamente nacionalista. De hecho, a día de hoy sigue existiendo ese recelo mutuo entre chinos y japoneses, lo de sigue Nankín existiendo se esa recuerda. rivalidad, y lo de Nankín sigue siendo todavía un hecho muy marcado, sobre todo, evidentemente, en la sociedad china, en la población china. Y marca, como ya digo, eso, ¿no? Las características de un expansionismo muy sangriento, muy agresivo, no solo en China, sino también por todo el sudeste asiático. Y uno de los objetivos principales, sino el objetivo principal de Japón en el sudeste asiático, como probablemente podamos establecer ese paralelismo con Estados Unidos y la doctrina Monroe de expulsar a los Sí. europeos de América para los americanos, ¿no? En el caso de Japón, también ese expansionismo japonés lo que quiere es expulsar a los europeos, y lo va a hacer a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, expulsar a los europeos del sudeste asiático. Lo hace con los holandeses en Indonesia, lo hace con los franceses en Indochina, lo hace con los británicos en otra, en Birmania, en Malasia y toda esa parte del Imperio Británico. Y quiere meterle mano a Estados Unidos y, como dice Antonio, Cuando revientan la base naval de Pearl Harbor en el revientan Pearl 41. Harbor a finales del 41 y se inicia ya la Guerra del Pacífico, que sería uno de los escenarios principales de la Segunda Guerra Mundial. Claro, que ahí está la serie esta de Pacific, creo que se llama, ¿no? Que bueno, es muy yankee, ¿no? Está muy visión yankee, los japoneses son animales y todo lo que tú quieras, que al final, bueno, eran soldados, o sea, yo qué sé. Eran mandados también. Más locos, porque es verdad que eran bastante locos. Bueno, ese código los marines no que hayan militar, hecho ¿verdad? cosas bonitas. No, ya. Vete a Irak. Pero es verdad que ese código militar japonés. Sí, de antes de la muerte que la rendición y todas estas cosas. Pero era brutal. Esta guerra es muy interesante porque aquí, igual que en Stalingrado se peleó por cada barrio, por cada edificio, por cada puerta, aquí se peleó por cada isla, y la cantidad de islas que hay en el Pacífico no se la cree nadie. Y fue un frente muy traumático. Sí. Una especie de Vietnam en algunos casos. Pasa que, claro, no llegó a serlo porque se acabó pronto, pero fue duro también para el ejército americano porque es un terreno más desconocido, ¿no? Claro, y además, bueno, Japón pues sabía manejar un poquito esto, pero bueno, al final aquí el que destaca es el pavo este, el Douglas MacArthur que bueno, va a ser luego fundamental cuando ya Japón se rinda. Hay dos versiones del final de la Segunda Guerra Mundial de Japón. Está la occidental, ¿no? La de Estados Unidos, que pega los bombazos y Japón se rinde. Bueno, Japón... el caso de MacArthur, antes de seguir con eso, es curioso, ¿no? Porque él era el gobernador de Filipinas, ¿verdad? Filipinas que es conquistada por los japoneses, tienen que abandonar los estadounidenses el país. Que era de Estados Unidos porque... Era de Estados Unidos porque nos la quitaron a nosotros. Claro, Filipinas es de Estados Unidos hasta el 49, si no me equivoco. Que es cuando se independiza. Sí, claro, efectivamente. Pero claro, la pierden durante la Segunda Guerra Mundial, la conquistan los japoneses, y MacArthur tiene que ser evacuado. Y no conozco la cita bien, pero era decía algo como volveré, ¿no? Y me cobraré esta derrota o algo así, ¿no? Y luego volverá MacArthur.
Joder, que sí volverá. Cumplirá sus palabras. De hecho, volvió cuando ya Japón está rendido y prácticamente actúa como un virrey en Japón. Y es un poco el que controla el destino del país nipón. Ay, cómo hablo, ¿eh? Hasta... No habíamos dicho nipón todavía. Sí, no habíamos dicho nipón, ¿eh? Nipón ni Japón. Bueno, el caso. Que este pavo es el que maneja el cotarro ahí. Y Japón se rinde por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, cuando se tira las bombas, los rusos ya se están metiendo aquí, que por eso, por ejemplo, de que Rusia empiece una guerra directa con Japón en territorio asiático, puramente, estrictamente dicho, es una de las causas que, por ejemplo, Corea se divida por el paralelo 38 y tengamos hoy en día Corea del Norte y Corea del Sur, por ejemplo. Pero Japón se rinde sobre todo porque no quiere caer bajo la influencia soviética. Y la Unión Soviética está a las puertas de lanzarse a las islas. Ni Estados Unidos lo quiere tampoco, por eso acelera la rendición. Y por eso acelera la rendición también con las bombas, para darle también un toque de atención, porque las bombas al final se las tiran a Japón. Y es una de las mayores aberraciones que se ha hecho en la historia de la humanidad. Y algún día ojalá pague esta gentuza. Pero es para decirle a la Unión Soviética, mira lo que tengo, mira lo que hace. Date quietecito. Y es básicamente por eso. Y hay... Bueno, pues ya venimos aquí un poco ya a contar otra historia que ya es la Guerra Fría y todo lo que maneja y todo lo que empieza. Sí. Sí, pero claro, eso ya... la cuestión es que es lo que decís. O sea, la Unión Soviética estaba ahí presionando, si no se han tirado las bombas, yo creo, en ese sentido, que la Unión Soviética hubiese tenido mucho más protagonismo que Estados Unidos. Sí. Pero ya además que tenemos que tener en cuenta que en ese momento ya el frente occidental para la Unión Soviética ha finalizado. Es que ya se ha acabado la guerra en Europa, entonces ya empieza esta carrera de a ver quién tiene más influencia en cada sitio. Y Japón termina siendo, después de la bomba, Japón ha invertido todo su capital en economía de guerra, la han destruido y ahora es un país destrozado. Sí. Y ha vuelto atrás de nuevo. Y entonces ahora es como los buitres y la hiena, ya está, es un cadáver. Sí. Y Estados Unidos en forma de buitre, en vez de águila, porque son más buitres que águilas, llega y dice, pues bueno, vamos a levantar este país a costa de... El plan Marshall también tenía esa actitud, ¿sabes? Sí, es un poco un plan Marshall dedicado a Japón, ¿no? Es una ayuda con muchas letras pequeñas para el futuro. Sí, el país al final... Se procesan a los enjuiciados por los crímenes de guerra, ¿no? De hecho, van a asesinar a Hideki Toyo, que era el primer ministro durante la guerra. En los juicios de Tokio, una especie de juicio de Nuremberg, ¿no? Para Japón. Y Hirohito sigue. Hirohito sigue. Claro, es que eso es lo que comentaba yo, que al emperador lo asuelven de todo tipo de cargos y de todo tipo de culpa. A lo mejor hasta el 89. Hasta el 89 es que cuando muere. Es que casi sobrevive a la Guerra Fría este tío también. O sea, ese tío llega al poder en el año 26 y está hasta el 89, ojo, ¿eh? A lo mejor que dijo, perdone, no se volverá a repetir. Me he equivocado. No se volverá a repetir. Y dijeron a los estadounidenses, vale, pues ya está bien. Y a Toyo sí se lo carga. Mira, yo creo que en ese sentido Estados Unidos ve y dice, mira, Toyo es el que ha tomado la cabeza de turco. Si quitamos al emperador, que es el mayor símbolo que esta gente le queda, que es lo último que les queda, vamos a tener más problemas que si lo dejamos y hacemos aquí lo que queramos y ya está. O sea, ¿qué te va a importar, Hirohito? Si a lo mejor lo quitas y genera más problemas que si directamente te metes ahí y haces lo que quieras. Pero bueno, que recordemos que a día de hoy Japón, a pesar de acabar así, es uno de los países más avanzados, con una economía más avanzada y más punteros. O sea que... Bueno, que Estados Unidos lo reconstruye a su manera y lo convierte en quizás en el principal aliado suyo en el Pacífico, claro. Sí. Pasa de ser el máximo enemigo en esa zona a ser el principal aliado de esa zona, que es lo que es. Y Corea del Sur. Claro, el Japón actual se entiende como el resultado de esa reconstrucción de posguerra, siguiendo el modelo que marcaron los estadounidenses. Y que Japón a día de hoy, si no es el que más, es uno de los países que más longevidad tienen también. O sea que sí, es de los que más problemas tienen de estructura poblacional, porque la pirámide de esa gente es loquísima, la pirámide poblacional.
Igual me Y- equivoco, pero sí. creo que es el país con más bases militares estadounidenses en su territorio. Puedes. Podría ser, no tengo O ni idea, no Corea manejo también. los datos. Corea también tiene que tener un huevo de base Claro. y otras zonas del sudeste asiático. Bueno, si aquí tenemos, en principio eran 4 las que le dio Franco. No sé si siguen manteniendo las 4. Porque Morón y Rota sí, y Torrejón también. ¿Zaragoza se sigue manteniendo como base militar estadounidense o ya no? No lo sé. Es que no lo sé. Bueno, en los pactos de Madrid se firmó eso. Bueno, el caso, estamos aquí desvariando ya. Ya, sí, ya está. Sí, Bueno, la verdad Bueno. que ya está, finalizamos con el Esto tema. es la historia de Japón desde mediados del siglo XIX. Esto es lo que hay. A ver, Movidita. nos podemos meter más en profundidad, podemos analizar más, no sé qué, no sé Sí, el cuánto. papel, la si no guerra y tal, pero. estamos aquí hablando 5 años. Esto es un programa para que lo pueda ver todo el mundo. ¿Estás enterado, Francisco, que entiendes mucho tú de esto? Francisco o Juan, me da igual. Tú entiendes mucho de Japón y este no es tu programa. No, este es papá aquí, para Manolo, para Alicia, que quieren saber de estas cosas, coño. Ya está. Exactamente. Bueno, a lo mejor Alicia, con las ganas que tenía del programa, se queda con ganas de más, pero. A lo mejor Alicia es la experta que dice, esto no es. ¿Te imaginas? Bueno, eso ya Así- lo diré así yo. no Si se viene, pronuncia Showa. Así no. Ya que nos lo diga Antonio, ya si hemos cumplido sus expectativas o no. a ver qué me bueno. cuenta, a ver qué No, me pero cuenta. está bien. Me alegro de haber traído, pues, la historia de otro Algo distinto. país que se nos queda lejos, pero que para que veamos que la historia final, sobre todo en esta época, es universal y que todo tiene que ver con todo. Sí. Y ya está. La verdad que ha sido un programa muy interesante y bueno, el hecho de poder contar contigo aquí y que Antonio, cómo se nota que Antonio, que ha llevado hoy la voz cantante, tiene bien preparado ese tema. Sí, y la verdad que nos ha salvado un poco porque- Para mí, hoy te lo digo en serio, ha sido un gusto escucharte. Ah, muchas gracias, hombre. Sí, yo venía con miedo porque como he estado tal día con el trabajo, es que no he podido preparar nada y todo lo que traigo son cosas, pues ya está. Obviedades que podemos saber, pero Bueno, pero coño, yo qué sé. Estamos aquí Y charlando. bueno, entre amigos. también para mí la tranquilidad de por fin un tema en el que podía aportar, ¿no? Porque es verdad que dimos un programón la semana pasada, con Alejandro. que desde aquí pues, le volvemos a mandar un saludo a Alejandro. Pero claro, un programa en el que yo puedo participar más, pues me día- siento yo mejor conmigo mismo. Un día hacemos prehistoria de Japón con la cultura Jomón, creo que se llama, de hace 14.000 años. A ver. Yo eso sí, si lo hacéis, hablas tú todo el rato, Dani. Pero eso sí que no tengo Eso ya ni que traigamos idea. algún catedrático, por lo menos. Mamma mía. Pues ya Pues está. bueno, chicos, vamos cerrando el chiringuito. No sé si tenéis algo más que decir. Nada. Ya, yo que disfrutéis de la Semana Santa, a ver qué paso está. Exactamente. Y esperemos que haga buen tiempo. Aunque si llueve, como lo necesitamos, pues mira, Pues vendría bien. no pasa nada. Como te Así- escuches lo de la Macarena, verás, Rafa. No, sí. La verdad es que. Tiene que complicado. ver. Pero bueno, si puede ser la semana después, mejor. Pues sí. Pues bueno, chicos, que lo dicho, que nos vemos pronto. Espero que os haya gustado el programa tanto como a nosotros. Y nada, simplemente nos despedimos hasta el próximo programa. Un saludo.